Estoy muy contenta de presentarles esta nueva conferencia. Hoy vamos a abordar juntos un tema muy interesante que es el de la construcción con el ángel Sitael, número 3. Mientras preparaba esta conferencia, pensaba en las similitudes entre construir una casa y construir nuestra conciencia. Y durante un intercambio con una amiga por Skype, su hija de 3 años que viene a saludarme va a buscar algo y vuelve con un globo que dice constructor de casas individuales. Es ella que vemos aquí. Así que pensé que estaba bien conectada con el tema de esta conferencia. Los niños son sorprendentes, son muy bien conectados. Entonces, ¿qué? Vamos a ver qué es la construcción con el ángel Sitael y más particularmente vamos a estudiar la construcción de nuestra personalidad. Primero, un pequeño recordatorio para ayudar a las nuevas personas a entender mejor lo que es. Hay que saber que el ángel no es un muñequito con alas, es una metáfora, es un símbolo que representa la capacidad del ser humano a elevar su conciencia. Y también representa su capacidad de viajar en el mundo de los sueños, porque los sueños nos hablan de lo que ocurre en nuestra conciencia, nuestro inconsciente. Y en esta enseñanza de la angelología tradicional hay 72 ángeles que representan cada uno un estado de conciencia muy particular, como por ejemplo el amor, la paciencia, el coraje, la voluntad, etc. Y cada cualidad se manifiesta con la energía más pura que puede existir. Y todas estas cualidades, es decir, todas estas energías puras representadas por los 72 ángeles, constituyen la conciencia cósmica, que podemos llamar Dios o inteligencia cósmica, poco importa. Y todos estos 72 ángeles, 72 estados de conciencia existen en nosotros. Tenemos amor, paciencia, inteligencia, etc. Algunos van a decirme que no todo el mundo tiene amor o paciencia. Y es verdad, pero hay que pensarlo en términos de porcentaje. Es decir, por ejemplo, esta persona tiene un porcentaje de, por ejemplo, 40% de paciencia. Otra persona va a tener un porcentaje mínimo, un 2%. Es muy poco, no tiene paciencia. Entonces, bueno, y necesitamos todos estos 72 aspectos para manifestarnos. Pero los seres humanos no somos perfectos. Estamos aquí en la tierra para mejorar desarrollando todas estas cualidades, para manifestar un día plenamente lo que llamamos nuestra dimensión divina. Eso es convertirse en un ángel, pero con alas metafísicas, por supuesto. Pero mientras tanto, algunos humanos experimentan lo negativo en mayor o menor grado. Y lo podemos ver en el mundo a diferentes niveles, con
guerras, abusos de poder, etc. O puede ser la gente que vive la consecuencia del pasado, de otras vidas, como vivir la miseria, la enfermedad, el sufrimiento, etc. Y estas experiencias negativas son lo que llamamos distorsiones humanas, es decir, distorsionar la energía pura, angélica, que representa cada ángel. Es de alguna manera manifestar lo contrario. Y por supuesto, todo el tiempo es a diferentes niveles. Hay que pensarlo en términos de porcentaje. Y el único objetivo al final es transformar los porcentajes de negatividad en fuerzas positivas. Pero eso lleva tiempo. El objetivo del trabajo sobre uno mismo que proponemos en nuestros libros es precisamente proporcionar herramientas para acelerar esta evolución de la humanidad, siendo cada autónomo. Y por supuesto, para los que lo deseen, todo está siempre propuesto. En el libro de los ángeles, los secretos reencontrados, o ahora en el nuevo libro, A Flor de Piel, encontrarás todas estas informaciones con muchos detalles, con ejemplos y mucho más. Y lo que es nuevo es que en el libro A Flor de Piel hay 15 meditaciones guiadas gratuitas que cada persona puede descargar gratuitamente en la tienda de nuestra página web. Te invito a que aproveches la oportunidad. Y soy yo que tiene la alegría de presentarles estas meditaciones. Así que vamos a ver cuál es el estado de conciencia del ángel Zittael y cómo puede manifestarse. Aquí, para darse una idea, tenemos algunas de las principales cualidades que corresponden al ángel Zittael. La construcción, maestro, constructor tanto en el interior como en el exterior, alta sabiduría, concede el poder de expansión, la capacidad de hacer fructificar todo, planificador, dotado de un sentido práctico, administrador honesto e íntegro, permite vencer cualquier dificultad o adversidad, capacidad de concebir a un niño, un proyecto, arquitecto e ingeniero al servicio de Dios, y don para negociar, entusiasmo, generosidad, clemencia. Y aquí vemos algunas de las distorsiones humanas que pueden manifestarse según la situación, según la persona. Destrucción, derrumbamiento de las estructuras, avidez, exceso, estrategia demoníaca, error de preparación, de planificación, de apreciación, dificultad para concebir a un niño, un proyecto, agresividad, ingratitud, jactancia, hipocresía, falta de autenticidad, persona que no cumple sus promesas o que no es fiel a su palabra. La construcción es un tema muy amplio y puede entenderse a muchos niveles. Porque podemos construir una casa, podemos construir un objeto, podemos hacer una prenda, podemos tener un hijo y también podemos construir nuestra personalidad. Nos construimos a nosotros mismos con aspectos positivos y con aspectos negativos, según lo que hemos vivido durante nuestra infancia
y también según nuestras memorias. Podemos construir una casa, podemos construir un objeto o podemos hacer una prenda, podemos tener un hijo y también podemos construir nuestra personalidad. Nos construimos a nosotros mismos con aspectos positivos y con aspectos negativos según lo que hemos vivido durante nuestra infancia y también según nuestras memorias. Voy a ilustrar esto más adelante. El número 3 de Citael también representa papá, mamá y el niño. Es la base fundamental de la creación. Es necesario tener una madre y un padre para tener un hijo, porque es necesario tener un óvulo y un espermatozoide. No se puede hacer de otra manera. No tenemos otra opción, incluso para una pareja homosexual. Y simbólicamente, a otro nivel de la materialización, la mama representa nuestro mundo interior, nuestras emociones, nuestras sensaciones, la intuición, es todo eso, las ideas, los pensamientos, etc. Y el papa representa nuestra emisividad, es la acción, nuestras acciones, es manifestarse en el plano concreto. Y cuando los dos se fusionan, esto da vida a un proyecto que puede ser un niño, pero no necesariamente. Primero siento algo en mí. Eso me conecta a una idea y luego me pongo en acción para realizar esta idea. Es la combinación de ambos que da un resultado, que sea un proyecto o un niño. Simbólicamente, el niño representa un proyecto, es nuestra forma de evolucionar, de aprender, es también el niño interior, es decir, la alegría de vivir, la inocencia, la capacidad de maravillarse y la capacidad de renovarse. Y este patrón, pensar, pasar a la acción y materializar, se encontrará todo el tiempo en todas partes a lo largo de nuestra vida. Este es el principio de la creación. Y no hay casualidad que este ángel Citael esté en la Séfira Keter. Lo vemos aquí. En la Séfira Keter están los primeros 8 ángeles. Es el aliento primordial, lo que significa que a partir de ahí se producirá después una nueva materialización que se efectuará pasando por todas las etapas representadas por las Sefirot, es decir, manifestar todas estas cualidades para materializar bien, de la buena manera. Keter es el origen, es la luz de Dios que permite que venga una idea, en cierto modo, y se materializará a partir de ahí. Y si hay un problema a ese nivel, pues habrá repercusiones después. Por ejemplo, si la idea con la que va a desarrollar un plan para construir una máquina, una casa, no es correcta al principio, en el origen del proyecto, su materialización será problemática. La casa tendrá todo tipo de defectos. La máquina no funcionará bien o no funcionará, por ejemplo. Porque el origen ya está
En el origen ya está el problema. Y es tan interesante entender esto porque se puede aplicar en cualquier situación. Podemos también relacionar con el árbol, que también es un gran símbolo de construcción, y si sus raíces no están bien nutridas, por ejemplo, esto repercutirá en sus hojas, en sus flores y al final, sobre todo, en sus frutos. Nacemos y luego vamos a registrar todo tipo de cosas, de todo lo que nos rodea. Y nuestras referencias cuando somos niños son nuestros padres, o puede ser una persona que ha tenido este papel. Es como Dios papá y Dios mamá. Todo lo que dice papá o mamá es la verdad absoluta. Es percibido así y hay que saberlo. Y eso se hace de manera inconsciente, por supuesto, no nos damos cuenta. Entonces vamos a construir nuestra conciencia, nuestra personalidad, teniendo en cuenta todo nuestro contexto ambiental. La construcción puede ser generada por tantos parámetros, ya sean nuestros padres, la familia, pero también todo lo que hemos visto, todo lo que oímos también, todo lo que vemos, todo lo que oímos a través de también todo lo que experimentamos en nuestro cuerpo físico. Un accidente, una enfermedad o sensaciones agradables también puede ser. Y también a través de nuestras emociones, nuestras percepciones, etc. Porque el niño capta muchas cosas. Los niños pequeños son muy sensibles y pueden percibir fácilmente lo que estamos pensando. También puede haber acontecimientos más significativos que otros, por supuesto, que nos marcarán más profundamente y que influirán en nuestra personalidad. Por ejemplo, puede ser la muerte de un padre o de un hermano o una separación. Y así con todo eso, con el tiempo, nos convertimos en adultos. Somos el resultado de lo que hemos vivido, de lo que hemos grabado en el pasado. Y hay tantas cosas que pueden marcar el alma cuando somos niños. Y a veces los padres, sin quererlo, van a transmitir su miedo, sus dificultades. Y no hay casualidad porque corresponde al programa del alma del niño, con las memorias que lleva dentro, y todo sirve para algo. Y en estos casos nos hemos construido una personalidad con sistema de protección, de defensa, para no vivir el miedo o las dificultades. Pero eso no funciona, es una ilusión. En el mejor de los casos, los padres transmitirán valores, enseñanzas con amor y benevolencia. No es necesario que sea perfecto para ser equilibrado. El niño recibirá una educación cualitativa y todo esto formará una base sólida sobre la que podrá apoyarse también con el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Y eso actualmente es un problema muy grande porque muchos niños no saben diferenciar lo que está justo de lo que está malo.
están confundidos porque están muy influenciados por Internet y las redes sociales. Son sus puntos de referencia. El positivo y el negativo están muy mezclados, donde se pueden ver tantas cosas incoherentes, incluso peligrosas. Pero por supuesto también hay cosas muy positivas. Y es por eso que la educación que imparten los padres es muy importante para acompañar a sus hijos y darles los códigos adecuados. Es de esta manera que podemos ayudarles a construirse bien, a tener una personalidad equilibrada. Es prepararlos para el futuro. Y cuando somos adultos, ya tenemos la base de nuestra personalidad, aunque por supuesto no es fija, aprendemos cada día. Podemos cambiar, mejorar y trabajar sobre sí mismo. Nuestra construcción es permanente con Citael. A ver, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando era joven me hacía a menudo este tipo de preguntas. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no me atrevo a decir que no cuando algo no me conviene? ¿Por qué no puedo decir lo que pienso? ¿Por qué no puedo dar mi opinión pensando que no puede ser interesante? ¿O por qué no puedo mantener la calma en ciertas situaciones? En cada caso siempre hay una razón precisa. Y cuando lo entendemos, cuando sabemos de dónde vienen nuestras dificultades, es más fácil entendernos, podemos actuar y cambiar las cosas. Y el ángel Citael nos permite esto, nos permite reconstruirnos cuando hay cosas en nuestra personalidad que generan dificultades en nuestra vida, en nuestras relaciones. Y hay que saber que cada padre hace lo que puede con sus memorias, con lo que él mismo ha recibido de sus propios padres. Esto es también lo que llamamos las memorias transgeneracionales. Es nuestra herencia en cierto modo. Son las memorias que hemos venido a trabajar en particular. Y también las cualidades que vinimos a desarrollar aún más. Y este forma parte de nuestro programa de vida. Y a propósito de eso, existen calendarios para encontrar a nuestros 3 ángeles de la guarda que nos darán indicaciones muy precisas sobre nuestro programa de vida y cómo nos hemos construido a nosotros mismos a partir de nuestras memorias. ¿Y por qué 3 ángeles? Porque estamos aquí en la tierra, en un cuerpo físico, en la materia, y sentimos emociones. Y también tenemos la capacidad de pensar, de reflexionar. Y estos 3 planos son como colores que se mezclan. Y a veces podemos estar más en la dimensión emocional, si estamos tristes, por ejemplo, o a veces tenemos que pensar mucho si estamos pensando a un examen, por ejemplo. Y actuamos, vivimos en el plano físico, en lo concreto, pero los 3 aspectos siempre funcionan juntos. Cuando camino, puedo ver cosas,
puedo pensar, puedo sentir emociones también. Es todo el tiempo así. También sabemos que hay personas que son más, por ejemplo, más artísticas, serán de tendencia más emocionales. Otras serán más intelectuales. Puede ser un investigador científico, por ejemplo. Otros se dedican más a la materia, a la tierra, a lo concreto, como por ejemplo los agricultores o los albañiles, por ejemplo. Y necesitamos toda esta gente. Hay para todos los gustos. Pero los tres planos siempre están activos juntos. De lo contrario, tendríamos un grave problema de discapacidad. Aquí también encontramos el 3 de Zittael para construirnos. El ángel del plano físico y del plano emocional se encuentran con nuestra fecha de nacimiento, y el tercer ángel, el del plano intelectual, se encuentra con la hora de nacimiento. Pero si no la conoces, no te preocupes, no importa. Lo hacemos con los dos primeros y hay mucha información. En cada uno de nuestros libros de los ángeles podemos encontrar estos calendarios y es muy interesante e instructivo. Nos permiten entender por qué vivimos tal o cual cosa. ¿Por qué uno tiene tal afinidad, tal personalidad, tal debilidad también, etc.? Y esto nos ayuda mucho a comprender mejor a las personas del entorno, a nuestra familia, cónyuge, etc. Y te invito a que los busquen, te sorprenderá muy probablemente, pero eso puede ayudarte mucho. Personalmente, tengo el ángel Lecabel 31 en el plano físico, el ángel Lauviard 11 en el plano emocional y el ángel Lauviard 17 en el plano intelectual. Y vamos a ver estos tres ángeles. He puesto algunas de sus características, no todas, pero son cualidades que he desarrollado con el tiempo o rasgos de carácter que ya formaban parte de mi personalidad con mis memorias. Y en cuanto a las distorsiones humanas, he anotado lo que experimenté o atraje también como dificultades. Con el ángel Lecabel vamos a encontrar el gusto por la exactitud y la precisión, el talento para resolver los enigmas de la vida, la búsqueda del orden a todos los niveles, la lucidez, un intelecto poderoso que encuentra soluciones prácticas y también la maestría espiritual de las emociones por medio de la razón. Puedo decir que desde pequeña siempre ordenaba mi habitación. Era la única de mi familia en hacer esto. Yo era un poco como la extraterrestre en esta familia y siempre fui ordenada. Y siempre me han gustado las películas de detectives con investigaciones, encontrar pistas, encontrar el culpable, etc. Creo sinceramente que hubiera sido una buena investigadora. Otro aspecto de Lecabel, ser puntual, es algo importante para mí. Y también soy música. Y la precisión es necesaria en la música para tener armonía. Un la no es un la sostenido o un la bemol. Y ahora
vamos a ver lo que experimenté o atraje como dificultades, y como por ejemplo con mi padre. Y veremos después, un poco más adelante, cómo estas distorsiones han tomado forma. Vemos, se apega a los resultados, administra de manera demasiado analítica, perfeccionista, insatisfecho, no poder utilizar o desplegar todos sus talentos, inseguridades que empujan a la persona a la obsesión por el éxito. Y de los 72 ángeles, el 11 y el 17 son los dos únicos que tienen el mismo nombre. De alguna manera los dos se complementan, porque el 11 está en relación con una energía que se exterioriza, una energía de día. Y sus principales cualidades son el éxito, una vida de devoción, el altruismo, la bondad, la confianza, el entusiasmo, la alegría, el amor exaltado por el divino, los emprendimientos útiles y aprovechosos para la humanidad. Y el otro ángel, Lauvier 17, en sus cualidades hay todo lo relacionado con el inconsciente, la noche, las revelaciones en sueños, la intuición, la telepatía, el don por la música, etc. Si hago la conexión con estos dos ángeles a nivel emocional, Lauvier es una energía muy espiritual y eso ha formado parte de mi vida desde pequeña. Ya estaba en mi personalidad la dimensión altruista, ayudar a la gente, siempre ha sido muy presente en mí. Hoy en día tengo facilidad para estar frente a un público porque hago conferencias, talleres, tengo muchos estudiantes, recibo en terapia, etc. Es la energía de este ángel la que me ayuda a hacer esto. Pero vamos a ver que antes era todo lo contrario, era muy tímida. Y con Lauvier 17 tenemos el don por la música. Y yo empecé a hacer música a los 7 años. Era una alumna prodigio, como se dice, tocaba la guitarra clásica. Otro aspecto de este ángel era muy mediúmnica, sabía lo que la gente pensaba de mí. Podía saber cosas antes de que ocurrieran, etc. Y hoy soy especialista en interpretación de sueños, enseño esto, ayudo a la gente en sesiones para entender su psique. Es el campo de conciencia de este ángel 17. En el lado negativo, por supuesto, en oposición, encontraremos como distorsiones humanas la dificultad para tener éxito, el fracaso, la falta de confianza, de autenticidad, la dependencia afectiva por el ángel 11. Y por las distorsiones relacionadas con Lauvier 17, no estar suficientemente anclado en la realidad concreta, la ansiedad, una actitud altanera, arrogante. Encontramos también aquí la falta de confianza en sí mismo y en los demás. Es el desfase entre el cuerpo y la mente. Y veremos más adelante cómo a partir de estos 3 ángeles ya podíamos ver rasgos de personalidad que irían tomando forma con el tiempo. Y también por qué atraería ciertas dificultades en mi vida.
especialmente en relación con mi padre durante mi infancia. Pero esto era parte de mi programa de vida. Ahora voy a ilustrar todo lo que hemos visto desde mi propia experiencia, con ejemplos concretos para entender mejor cómo nos construimos a lo largo del tiempo según lo que hemos vivido, especialmente con nuestros padres, y qué podemos hacer para cambiar y sentirse bien a todos los niveles. Puedo decir que desde siempre soy una persona muy espiritual, desde la infancia donde hablaba con Dios, por ejemplo. Me preguntaba sobre un montón de cosas, cómo funciona el mundo, por qué estamos aquí, para qué sirve el tiempo, etc. Y podía sentarme en algún sitio y pensar durante horas en todo esto, me apasionaba. Entonces, después, durante mi vida de joven adulta, esta dimensión espiritual se manifestaba de manera un poco desconectada, no mucho, pero un poco. Como lo hemos visto antes, era música y paralelamente al lado espiritual muy presente en mí, me interesaba mucho en la psicología, en el budismo, en la meditación, en varias terapias, varias cosas. Y un día, una amiga me dijo que la primera vez que me vio, tuvo la impresión de que no tocaba el suelo al caminar. Yo tenía un lado más aéreo. Y no hay casualidad, porque cuando estamos así es porque principalmente hay cosas que no queremos sentir, que no queremos recordar. Y vamos a ver de dónde viene este tipo de comportamiento en lo que me concierne. Porque, por supuesto, esto podría haber tomado diferentes formas dependiendo de la vivencia, de la propia vivencia de la persona. Por ejemplo, en mi caso, durante la infancia, cuando cada mes tenía que dar mi cuaderno de notas a mi padre para que lo firmara y que tenía una mala nota, tenía tanto miedo a su reacción porque podía ser violento. Tenía tanto miedo que me desconectaba mentalmente. Me veía desde fuera yendo a dar mi cuaderno a mi padre. Y si recibía una paliza, mi mente estaba como en otro sitio. Era una forma de huida, era para protegerme. Y la primera vez que hice esto tenía entre 6 y 7 años. Y esto ha ocurrido durante años. Me construí así porque tenía mucho miedo de mi padre. Durante mi infancia, ahora no, porque por suerte mi padre es un hombre muy diferente, ha cambiado mucho. Bueno, el miedo, por supuesto que no es bueno, no es la solución para educar a sus hijos. El miedo no va a ayudar para construir una personalidad sobre una base saludable, estable. Todo al contrario, porque cuando dejamos la casa de nuestros padres para vivir en otro lugar, el miedo no va a desaparecer, va a estar ahí en nosotros, permanecerá en la conciencia, en el inconsciente, estará adormecido, latente. Y cuando vamos a sentir una resonancia con este pasado, dependiendo de la situación, de lo que ocurra,
este miedo se despertará de una manera u otra y generará dificultades en nuestra manifestación, nos influirá. Por ejemplo, en cuanto a mí, nunca estaba segura de mí misma. No tenía confianza en mí. Siempre tenía miedo de hacer las cosas mal. Tenía miedo de no tener éxito. Y eso se aplicaba a muchas esferas de mi vida. Tenía miedo de la reacción del otro. Miedo de decir algo que pudiera no gustar a alguien. Hacer las cosas para complacer. Y cada vez que hay una resonancia con este tipo de memorias difíciles, dolorosas, entonces vamos a sentirnos mal, sentir el miedo. Y eso es lo que hace que nos volvamos más aéreos. Es un porcentaje muy pequeño de autismo, donde nos encerramos en nuestro mundo para no sentir, como si nos hubiéramos anestesiado. Pero eso no es una solución, no nos ayuda a vivir en paz, a vivir bien. Pero por suerte podemos cambiar este comportamiento, por supuesto, y estoy aquí para dar testimonio de que es posible cambiar con este trabajo sobre la conciencia. En este ejemplo, mi miedo estaba en la relación con mi padre. Y como el padre representa en su lado positivo la emisividad, la manifestación concreta, es decir, hacer cosas, tomar decisiones, es la autoridad, la protección, es atreverse a ponerse adelante, etc. Pues todo lo que iba a resonar con el padre iba a despertar mi pasado con todas las dificultades relacionadas. Es decir, que iba a tener dificultad de autoridad. Puede ser demasiado o no suficientemente. Yo era muy tímida y cuando somos tímidos no es fácil comunicarse con los demás. Dejamos que los demás decidan por nosotros. Seremos influenciados, manipulados a veces. Nunca seremos lo suficientemente felices con lo que hemos hecho, porque hemos registrado que nunca es suficiente. Yo tenía talento para hacer cosas, pero el miedo a no tener éxito, el miedo a tomar una decisión equivocada, etc., me hacía autosabotearme. Especialmente cuando empecé a tener éxito en algo o que las cosas estaban funcionando bien. Aquí podemos relacionar, como lo hemos visto, mi ángel emocional Laubiar 11, porque en las distorsiones encontramos las dificultades para tener éxito, el fracaso, la falta de confianza. Es tan interesante poder hacer estas relaciones para entender su programa de vida. Las memorias son tan poderosas que influyen en la forma en que nos construimos en nosotros mismos. Y saben, puedo decir que lo que me ayudó en ese momento de mi infancia fue pensar que la reencarnación era una realidad. Sabía que estaba viviendo las consecuencias de lo que había hecho en otra vida. Había hecho lo mismo a otro. Y cuando mi padre nos daba una paliza a mí o a mis hermanos, nos decía después: es porque quiero lo mejor para ustedes.
que tengan buenas notas para tener un buen trabajo, para tener el dinero suficiente para vivir adecuadamente. Mi padre pensó que así mejoraríamos porque sus padres habían hecho lo mismo con él. Era su forma de querernos, pero claro que no funciona así. Solo hacía crecer el miedo, por supuesto, y también muchas más dificultades de aprendizaje y de falta de confianza. Todo esto para decir que nos construimos a partir de las memorias que tenemos y que intentemos vivir lo mejor posible con ellas. En lo que a mí respecta, tenía memorias de ser demasiado exigente. Quería demasiado la perfección. Es por eso que he tenido un padre así. Demasiado exigente. Fue kármico, por supuesto. Coseché lo que había sembrado antes. Fue educativo para mi alma, para no reproducir eso, para ser consciente de esta distorsión. Y podemos hacer la relación con mi ángel físico, Le Cabel, con el gusto por la exactitud y la precisión, pero en el lado distorsionado, que se apega a los resultados, el perfeccionista insatisfecho. Aspectos con inseguridades que empujan a la persona a la obsesión por el éxito y no poder utilizar o desplegar todos sus talentos. Porque es evidente que cuando tenemos miedo no es posible desplegar nuestros talentos. No es posible tener éxito. Ahora vamos a ver que a lo largo de mi vida el cielo organizó todo un programa sorprendente para ayudarme a construirme de una manera más sólida. Porque a menudo cuando somos espirituales ocurre este lado un poco frágil, desconectado, como lo hemos visto. Porque te sientes tan atraído por la elevación, por lo divino. Y también porque puedes tener percepciones muy desarrolladas. Puedes captar todo tipo de cosas y personalmente era muy sensible. Podía captar si una persona estaba pensando algo negativo sobre mí detrás de una sonrisa. Y eso me afectaba profundamente, aunque no lo mostrara. Y esta manera de actuar es lo que también crea una energía más aérea para no sentir. Es una manera de protegerse. Tal vez algunos de ustedes se reconozcan. Espero que esto les ayude a entender mejor este mecanismo. Y entonces este programa concebido para ayudarme a evolucionar me iba a sorprender mucho, pero mucho, porque nunca jamás habría elegido ir en esa dirección, todo al contrario. ¿Qué era? Iba a practicar karate, y más precisamente el karate llamado Wado-ryu, que significa el karate del camino de la paz. Hace muchos años viví con un hombre que era educador especialista y también profesor de karate. Y eso me hizo practicar este arte marcial durante unos 10 años. Personalmente puedo decir que esta práctica me ayudó mucho
no solo a sentirme bien al nivel físico, sino también al nivel mental. Es cierto que cuando practicamos el karate vamos a desarrollar una musculatura completa. Da una gran fuerza física, es cierto. Pero lo que me parece lo más interesante es que nos permite desarrollar una fuerza mental, como la capacidad de mantener la calma, no tener miedo, no ser reactivo, sino ser capaz de controlar sus emociones, dominar sus gestos, etc. Y por supuesto, depende de la enseñanza del profesor de su forma de transmitir esta práctica. Por ejemplo, en sus clases no había ninguna competencia y eso cambia mucho la mentalidad. Pero antes de ir más adelante, vamos a ver el simbolismo del karate que representa de dónde viene para entender mejor qué es. El karate nació en la isla de Okinawa entre China y Japón. La prohibición de llevar armas en Okinawa en 1429 por parte del ocupante chino favoreció el desarrollo de métodos locales de lucha. Además del entrenamiento con las manos vacías, los habitantes de la isla añadieron el uso marcial de herramientas de trabajo. Por ejemplo, el nunchaku originalmente es un mayal para golpear el arroz. Hoy en día, en las escuelas de Okinawa, el karate es una asignatura propia que se enseña a los niños desde muy pequeños. Así que si practicamos karate, no es por casualidad, es porque tenemos memorias en las que fuimos atacados, tal vez incluso asesinados, o memorias de luchadores, de guerreros. De todos modos, tenemos resonancias con comportamientos agresivos. Y con mi padre puedo relacionar eso. Les comparte un ejemplo muy significativo. Había notado que tenía un reflejo cuando me sorprendía un ruido que venía de atrás. Era levantar los hombros así y bajar la cabeza. Como cuando se tiene miedo de ser golpeado. Y puedo entender eso con lo que viví con mi padre. Y a lo largo de los años, este reflejo desapareció porque con esta práctica marcial había desarrollado confianza en mí misma. Gracias al hecho de que me sentía bien, no solo en mi cuerpo físico, con mucha energía, sino también con una fuerza mental, una estabilidad a nivel emocional. Ahora vamos a ver el lado positivo del karate. Es aprender justamente a no pelear, a canalizar su energía y también desarrollar la humildad, el rigor, la perseverancia, la concentración y, entre otras cosas, la confianza en sí mismo. Desarrollamos la velocidad, la precisión y también, como lo hemos visto, una gran fuerza física. De nuevo, podemos relacionar con mi ángel 31 Lecabel, el especialista de la precisión. Y vamos a ver un ejemplo de esta práctica.
es solo un breve pasaje para hacerse una idea de lo que llamamos kata. Es una secuencia de movimientos muy precisos. Es un combate imaginario. De manera general, el karate contribuye a sentirnos bien encarnados en nuestro cuerpo físico. No podemos pensar en otra cosa cuando practicamos, es casi imposible. Y la práctica se hace con reglas. Debemos respetarlas, hacer las cosas con un sentido de respeto, porque en un dojo, es el lugar donde se practica el arte marcial, nos inclinamos al subir al tatami. Y al principio y al final de la clase hay un ritual en el que nos saludamos y cada uno tiene un lugar preciso según su rango. Y también antes de trabajar con un compañero, también se hace un saludo. Nos inclinamos ligeramente para mostrar el respeto que se tiene por el otro. No es un adversario. Todos estos rituales ayudan a estructurar la conciencia con una dimensión sagrada. No hacemos las cosas de cualquier manera, no nos golpeamos en una clase de karate. Aprendemos a controlar nuestros gestos y a respetar el otro. Pero como cada cosa hay un lado negativo. Vamos a encontrar la competencia, querer ser el mejor a cualquier precio, ser el más fuerte, desarrollar la fuerza y la agilidad para utilizarla de forma agresiva, con fines negativos, para satisfacer sus propias necesidades, para hacer daño a otros y dominarlos. También el lado negativo del karate es no respetar la dimensión sagrada, no respetar las reglas, no respetar la jerarquía, pensar solo en sí mismo, no respetar a los demás, etc. Ahora vamos a ver un ejemplo para mostrar cómo es posible ayudar a que la conciencia de alumnos se construya de manera positiva. Se trata de un profesor de ciencias económicas y sociales en una clase de terminal. Es la última clase antes de la universidad. Y al final de esta clase hay un examen llamado baccalaureat, que permite acceder a la universidad o otra escuela de nivel superior. Este profesor trabaja todo el año con el apoyo de los padres. Les llama, por ejemplo, para decirles que su hijo o hija tiene que acostarse temprano porque está demasiado cansado durante la clase y que no puede concentrarse. O para decirles que su hijo tiene que revisar tal o cual cosa, etc. Y este profesor está muy implicado y el resultado es un 100% de éxito al examen. Y esto desde 5 años funciona este método. Pero se necesita la implicación no solo del profesor, sino también de los padres. Y estos jóvenes se sentirán mejor, se sentirán que sus padres se interesan por ellos. Cuando damos una estructura a los jóvenes, a los niños también, no te imaginas cómo eso les ayuda. Les ayuda mucho, mucho. Y este profesor ha escrito un libro sobre eso, La Escuela de la Reconciliación.
y da conferencias, entrevistas para ayudar a otros profesores, sino también para ayudar a los padres a involucrarse con sus hijos, para que se impliquen más con ellos. Y actualmente hay muchos otros profesores que aplican este método y los resultados son realmente alentadores. No solo porque los alumnos aprueban el examen al final de curso, sino porque han encontrado una forma de reconciliarse con las ganas de aprender, de atreverse a tener proyectos y darse los medios para salir adelante. Han recuperado la confianza en sí mismo, porque antes los decían que no iban a tener éxito en sus estudios. Y nunca hay que decirle a un niño que no va a tener éxito. Es muy importante. Cuando se les anima y guía, todo es posible, todo es posible. Y es lo mismo para los adultos. Recuérdalo, es muy importante, todo es posible. Otro ejemplo de cómo podemos favorecer la construcción de una personalidad equilibrada con nuestros hijos. Quizá este ejemplo pueda ayudar. Se trata de una niña de 6 años que se llama Rosa y que tiene muchas dificultades para conciliar el sueño, que vive mucho estrés. Y su madre tuvo la idea de inventar meditaciones guiadas para ella a la hora de dormir. Y esta madre utiliza los elementos del día en los que su hija Rosa tuvo dificultades, ya sea en la escuela o con sus amigas u otras cosas. Y cada vez aporta soluciones a través de su historia. Así que puede ser la ayuda de un hermoso pájaro que baja del cielo para convertirse en su amigo y ayudarla, o de un jardín con flores mágicas de diferentes colores, con poderes curativos, estupendos, etc. Siempre es una historia muy bonita. Y luego, en algún momento, la madre invita a su hija a entrar en la historia, como si fuera un viaje para que Rosa viva la situación mentalmente, para ayudar a su conciencia. Siempre hay mucha multidimensionalidad en la historia, porque el pájaro está en relación con los pensamientos. Es una fuerza mental que viene para ayudar a Rosa. Son bellos pensamientos. Las flores representan los sentimientos. Entonces la madre pone a disposición de su hija un potencial para que ella misma pueda elegir el sentimiento que le corresponde, para mejorar, para sanar su mundo emocional. Esta madre comparte conmigo que la última meditación que le dio a su hija le pareció un poco avanzada para su edad. Y me cuenta que en realidad a su hija le gustó mucho esta meditación y se quedó muy sorprendida porque Rosa tiene solo 6 años. Aquí está esa meditación. Rosa está en una gran habitación blanca. No hay nada, solo una puerta blanca delante de ella. Y detrás de esta puerta está Dios, que le va a hacer 3 preguntas.
Así que ella puede preparar sus respuestas con la ayuda de mamá. Primera pregunta: ¿qué has hecho bien hoy? Segunda: ¿qué puedes hacer mejor mañana? O ¿qué has hecho hoy que podrías hacer mejor mañana? Y tercera pregunta: ¿qué quieres agradecer a Dios? Rosa no se acordaba de nada para la primera pregunta, así que su madre la ayudó a recordar que por la mañana, cuando llegó delante de la escuela, Rosa cogió a su amiga de la mano para ayudarla a entrar en la escuela, porque esta amiga estaba un poco asustada ese día. A la segunda pregunta, Rosa respondió directamente. Se peleó un poco con su amiga en el recreo porque las dos querían la pelota para jugar. Y entonces decidieron que Rosa la cogería primero y luego se la daría a su amiga. Pero cuando se la dio, se acabó el recreo, así que su amiga no pudo jugar. Así que Rosa decidió que al día siguiente le daría primero la pelota a su amiga. A la tercera pregunta, Rosa estaba dando gracias por cosas concretas. Entonces su madre le dijo que también podía dar gracias por cosas que no eran objetos. Por ejemplo, por la sonrisa que le regaló una persona que estaba feliz de verla, o por un lindo abrazo de papá o mamá antes de dormir, o por ejemplo por su dolor de vientre que se fue. Es una meditación muy avanzada porque va a grabar en la conciencia la capacidad de sanar su mundo emocional, la capacidad de rectificar sus pensamientos. Va a grabar la capacidad de rectificar sus errores sin tener vergüenza. Va a desarrollar la gratitud y una gran dimensión altruista. Hay que saber que a nosotros también los adultos podemos hacernos una meditación guiada, al igual que aquí con la niña. Y el ángel Sitael nos ayuda mucho al respecto. Podemos hacernos las 3 preguntas y añadir a la meditación el mantra con el nombre de Sitael. Pronto les propondré una meditación muy especial con el ángel Sitael con un ejercicio físico. Ya verán, es una sorpresa, les informaremos. Una noticia. Tengo el proyecto de ir a América Latina y a España con mi esposo Patrick para transmitir esta enseñanza, hacer conferencias gratuitas. De momento, no sé cómo, no sé cuándo, pero si tienen ideas, si quieren participar en esta organización, ayudar de alguna forma o para el alojamiento o cualquier otra cosa, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Al principio sería en los países donde nuestros libros se distribuyen en las librerías para poder ofrecer una herramienta de trabajo a la gente. Justo después veremos cuáles son estos países. Pero estamos abiertos a todas las ideas, todas las propuestas, sean las que sean. Y ya saben que somos una asociación sin fines de lucro y nuestro objetivo es transmitir esta enseñanza a todos los que la necesitan en todas las partes
del mundo. Si desean estar informadas de los próximos eventos o si tienen alguna pregunta u otra cosa, pueden escribirnos a informacion@ucm.center. Pueden encontrar nuestros libros versión papel en nuestra página web, en la tienda, y también ahora en las librerías o grandes almacenes de España, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Guatemala y Costa Rica. Y por favor, si conocen distribuidores para otros países de América Latina, pueden enviarnos la información. Para la versión libro electrónico Kindle está en Amazon. También en la tienda están las cartas de los 72 ángeles, músicas muy bellas y mantras si quieren profundizar o simplemente relajarse. También podrán encontrar todas las conferencias y meditaciones gratuitas en nuestro canal de YouTube UCM, Centro de Enseñanza e Investigación. Espero que esta enseñanza les ayude a evolucionar a su propio ritmo. Es muy importante seguir su propio ritmo. Les envío a todos mucho amor y les digo hasta pronto.